es esto de la inclusión. Es el camino para acabar con la exclusión que resulta de las actitudes negativas de las personas y de la falta de reconocimiento de la diversidad, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación de la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales y culturales y en las comunidades. Por educación inclusiva se entiende un proceso escolarizado que toma en cuenta la diversidad de necesidades de las y los alumnos y trata de responder a ellas mediante una participación creciente en el aprendizaje, en las culturas y en las colectividades, y la reducción de la exclusión que se presenta cotidianamente en la educación escolarizada. La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todas y todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. Involucra también cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a niñas y niños del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular educarlas y educarlos. Fíjense que pensaría, me parece que algo importante es recuperar todas las experiencias, por ejemplo, de las maestras y los maestros que se han dedicado a trabajar con el tema de educación especial. Acuérdense que este concepto o esta concepción de la educación especial, de acuerdo al enfoque de derechos humanos de las personas con discapacidad, tiene que ser transformada porque no es una educación para personas especiales, ¿no? Entonces, pero también tengo que reconocer que a partir de este estudio es que se ha recogido muchísima información acerca de cómo se tiene que trabajar con las niñas y niños con discapacidad. Entonces, me parece que toda esta experiencia que los maestros y las maestras a partir de esta formación curricular han tenido, creo que pueden recurrir a toda esta experiencia y a toda esta información para poder establecer esto que desde la UNESCO, porque estos temas, este tema de la educación inclusiva se ha alimentado mucho como de todo lo que se ha producido a partir de esta agencia internacional y que ustedes pueden encontrar mucha información en este sentido. Y entonces, pues toda esta información y estas experiencias les pueden ayudar, les han ayudado de hecho, como a establecer estas aproximaciones, estas estructuras y estas estrategias para poder atender las necesidades de niñas y niños con discapacidad. Entonces, me parece que recuperar esto es muy importante. Y bueno, a partir de un estudio que se hace, que hacen en la UAM, me parece que en la UAM Xochimilco, que por ahí tengo la autora, este estudio recupera experiencias de la Universidad Autónoma de Madrid en el tema de la educación inclusiva y la Universidad Autónoma establece cuáles son los propósitos de un sistema de educación inclusivo que se elabora a partir de la Convención Internacional de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fíjense cómo los cuerpos normativos, sí. Entiendo que para las personas que no tenemos como este bagaje o este antecedente teórico, jurídico, nos cuesta mucho trabajo entender, pero también es cierto que hay cosas que son como mucho más fáciles y los marcos normativos siempre también son una hoja de ruta. Y las convenciones de los derechos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en particular, pero en general todas las convenciones de los derechos de las personas que se encuentran en alguna situación en particular son esta hoja de ruta y nos ayudan mucho a entender y nos orientan para establecer acciones. Entonces, valdría la pena que a lo mejor ustedes le dieran una leída a esta convención y creo que pueden encontrar cosas que les puedan ayudar.
Entonces, a partir de esta convención se establece que una educación inclusiva toma en cuenta que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la educación. Por principio, los países deben asegurar la educación en todos los niveles y a lo largo de toda la vida, y deben crear un sistema educativo inclusivo para desarrollar su talento y su creatividad, su dignidad, personalidad y autoestima y sus aptitudes mentales y físicas, ¿no? Entonces, este es como un esquema que nos comparten. Y bueno, la inclusión, de acuerdo a la UNESCO, es un movimiento orientado a transformar los sistemas educativos para responder a la diversidad del alumnado. Es fundamental para hacer efectivo el derecho a la educación con igualdad de oportunidades y está relacionado con el acceso, la permanencia, la participación y los logros de alumnas y alumnos, con especial énfasis en aquellos que por diferentes razones están excluidos o en riesgo de ser marginados. Fíjense, estos elementos que acabo de leer, para muchos autores son elementos que integran la educación de calidad, que es el acceso, la permanencia, la participación y el logro educativo. Entonces, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta. Los enfoques metodológicos y la pedagogía deben estar centrados en el alumnado y uno de los mayores desafíos es romper con la cultura homogeneizadora de las escuelas y la enseñanza transmisora y frontal que considera que todas las alumnas y alumnos son iguales y aprenden de la misma forma. Y bueno, pues por último vamos a ver cómo este tema de la diversidad, este tema de las personas, de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, se vincula con un tema muy importante que pues les atañe a ustedes de manera directa y que entiendo que implica desafíos muy importantes, pero que bueno, que está mencionado desde estos criterios internacionales de cómo debe ser una escuela inclusiva y que yo se los pongo para que ustedes los puedan contemplar. Y es el tema de la diversidad y el currículo. Una de las diferencias más importantes entre los procesos de integración e inclusión está relacionada con el currículo y los logros en el aprendizaje de estudiantes con discapacidad. Mientras que en la integración, porque sí se hace una diferencia entre lo que es la integración y lo que es la inclusión. La integración es que niñas y niños con discapacidad entren a las escuelas regulares, pero la inclusión incluye todos estos mecanismos para garantizar a niñas y niños con discapacidad las mismas oportunidades y una educación de calidad, igual que a los demás niños. Y entonces, integrar a los niñas y niños con discapacidad no necesariamente implica que estén incluidos, ¿no? Entonces, mientras que en la integración estudiantes con alguna discapacidad permanecen en la escuela solo si se adaptan y demuestran capacidades acordes con las normas y los requisitos establecidos curricularmente, en la inclusión se requiere una revisión exhaustiva de los planes y programas de estudio, de los libros de texto, de las metodologías, de la normativa de acreditación de los cursos, del sistema de evaluación, de manera tal que realmente respondan a las necesidades educativas del alumnado que llegue a las escuelas. Bueno, pues leyendo esto es como todo un reto, ¿no? Pero bueno, pues insisto, yo se los comento porque son los criterios que hay a nivel internacional que debe cumplir una escuela inclusiva. Y bueno, pues en esta imagen también se reflejan algunas de las claves de educación inclusiva, y uno es reconocer que todos los niños y niñas pueden aprender, habilitar estructuras, sistemas y métodos educativos para atender las necesidades de todas las niñas y niños, respetar y valorar las diferencias entre niñas y niños relativos a la edad, el género, la discapacidad, la etnia, etcétera. Entender que forma parte de una estrategia más amplia para promover una sociedad inclusiva, es decir, no podemos pensar en sociedades inclusivas si no existen las escuelas inclusivas, ¿no? Porque acuérdense que las escuelas son semillero, digámoslo así, de las transformaciones sociales. Entonces,
También el último punto implica involucrarnos sabiendo que es un proceso dinámico en el cual todas y todos debemos ir evolucionando. Y bueno, pues ya casi por último, nada más para cerrar este tema, les pongo esta imagen que nos dice que una persona es inclusiva cuando convive sin prejuicios, usa los términos adecuados para nombrar las diferencias, reconoce las fortalezas y cualidades de cada persona y valora la diversidad y respeta las diferencias. Bueno, entonces, pues ya para concluir, les voy a compartir un texto que me encontré de CONAPRED, que me gustó muchísimo y me parece que hace alusión a todo esto que hemos venido hablando, pero que también resume un poco esta filosofía que debemos de construir y que debemos de generar cuando hablamos de personas con discapacidad. Dice, necesitamos reconocer que México es un maravilloso rompecabezas en su diversidad de etnias, de culturas, de edades, de formas de pensar, de expresarse, de creer, de aprender, de elegir y de amar. Y que el rompecabezas nacional estará incompleto si a alguien se le deja fuera. Estará dañado si a una sola de sus piezas se le hiere en su dignidad. Y bueno, pues con esto concluyo este tema tan interesante. Espero que les haya sido de utilidad. Espero que algunas de las cosas que mencionamos aquí las puedan utilizar. Dicen que el conocimiento se debe de utilizar. Entonces espero que estas propuestas sean útiles para ustedes. Y bueno, pues agradecemos la atención del público que nos siguió a través de esta transmisión, esperando que esta conferencia haya sido de utilidad para un mejor desempeño en las aulas y para lograr una mejor educación en derechos humanos. Las invitamos y los invitamos a la siguiente sesión el día 5 de diciembre con el tema Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos con el maestro Jorge Alberto Ruiz Valderrama. En nombre de la maestra Rosario Piedra Ibarra, agradecemos su atención y esperamos contar con su valiosa participación el próximo sábado. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. ¿Te gustaría capacitarte con